Buenas noches. El día de hoy vamos a entrevistar a tres docentes de un colegio en la localidad de Usme, los cuales nos van a mostrar su perspectiva de cómo han sido tratados y cómo han estado en medio de la pandemia y el apoyo que les ha dado el gobierno y la Secretaría de Educación. Entonces, en estos tres docentes vamos a iniciar con D. No se va a decir su nombre por temas éticos y de seguridad. Entonces, D, por favor, te quería preguntar antes que nada, ¿cómo han sido los apoyos o cómo han sido la comunicación que ha estado la Secretaría de Educación con ustedes con respecto a la pandemia? Pues digamos que el relacionamiento que tiene la Secretaría de Educación me parece que está como en tres órdenes. Uno primero, pues, eh, con el componente de los documentos legales que se emiten a manera de resoluciones y a manera de circulares en las cuales se orienta y se reglamenta eh, nuestras actividades y funciones en este tiempo de pandemia, un poco en perspectiva de lo que el tema epidemiológico y los protocolos del Ministerio de Educación Nacional y de Salud pues han venido orientando. Una segunda forma de comunicación pues está instalada como en la perspectiva pública en relación a que, digamos que en portales institucionales como el portal de la Secretaría de Educación, las cuentas en redes sociales, pues siguen manteniendo como un discurso acerca del profesor como protagonista del acto pedagógico y el acto educativo. Y me parece que hay un tercer nivel y es como frente a la opinión pública, en un ambiente como de confrontación y de responsabilizar al maestro de algunas acciones sustantivas que tendría que asumir la Secretaría de Educación. Claramente, las dos últimas hacen parte más como de ciertos juegos y estrategias comunicativas, porque digamos que lo primero lo que manda y es el tema de el asunto legal. Dale, total. Ben, AL, quisiera preguntarte, ¿cómo ustedes o qué han escuchado sobre los estigmas sociales que han puesto, por ejemplo, padres de familia sobre la marcha que se avecina pronto y que ustedes van a estar involucrados? Pues la verdad no sabría contestar esa pregunta porque no sé al respecto qué estigmas tenemos los docentes. Ben, Sí, qué sí, he pena, podido la voy a escuchar. variar. Voy a cambiar la pregunta. Y, por ejemplo, ¿qué opinas sobre que muchos en la sociedad, muchos padres de familia, estén en contra de las marchas que los docentes, bueno, estén apoyando, diciendo que, por ejemplo, ya que trabajan en casa, ¿por qué van a volver a pelear? Ya que no están haciendo nada, por ejemplo, son ejemplos, ¿por qué marchan otra vez? O sea, quisiéramos aclarar ese punto en la marcha en los docentes. Sí, hay que tener en cuenta que hay influencias políticas muy fuertes que han hecho que el estigma recaiga sobre los maestros. Esto no es por parte de los padres de familia, o sea, fundamentalmente no son ellos. Fundamentalmente sabemos que es el partido de gobierno el que ha estado en contra de los maestros, específicamente FECODE, acusándonos inclusive de ser guerrilleros, de adoctrinar a estudiantes. Eh, para ellos es claro, o sea, ellos no conocen el país, tan no conocen el país que para ellos la docena de huevos está a 1800. Entonces es lógico que no conozcan tampoco la educación y cómo se dan, digamos, todas las situaciones en este campo y sobre todo en una aula de clases, ¿sí? Entonces, claro, en la concepción de ellos está que los maestros en este momento no estamos haciendo nada y de ahí parte el estigma, lo cual quiere decir que vuelven a desconocer la realidad del país. ¿Crees que este sería como un medio para que dar a conocer una opinión de un docente que no están marchando simplemente porque por un capricho, por no más clases, sino están peleando por algo mucho más que vaya del entendimiento de las personas que no ven? De, por ejemplo, tanto la educación, tanto, por ejemplo, los índices de contagio, tanto el cuidado personal de
tanto la familia de los docentes como la familia de los estudiantes. ¿Quisieras dar unas palabras al respecto de esta afirmación que estoy haciendo? Digamos que han habido mejores momentos en cuanto a contagios para retornar a la clase a las clases en alternancia. Lo que no estamos de acuerdo es por qué lo hacemos en pleno pico, por qué lo hacemos en plena alerta roja. Son cosas que uno no se explica cuando el virus pues estuvo eh, pues controlado, por decirlo de alguna manera, el contagio estuvo más controlado en otras épocas. ¿Por qué nos quieren obligar a volver o por qué nos obligaron volver o retornar a las aulas de clase pues en pleno pico? Son cosas que uno no se explica. Entonces, digamos que ellos quieren siempre darle como la responsabilidad a los ciudadanos de sus propias falencias. Entonces, ¿por qué no le han dado conectividad o recursos tecnológicos a los estudiantes para que ellos desde casa puedan estudiar eh, pues desarrollar su parte educativa académica? ¿Por qué no lo han hecho? Claro, la salida para ellos es la más fácil, es la de decir, es que los maestros tienen que volver al aula, es que los maestros no están trabajando. Entonces, para ellos lavarse las manos, como lo están haciendo con la situación actual, que de pronto es otra analogía que quisiera hacer, y es, claro, ahorita se nos convirtió a los ciudadanos que todo es un delito, ¿no? Ir a rumbas es un delito, salir después de tal hora es un delito. Es decir, es como si estuviéramos privados de la libertad, pero el gobierno no se quiere hacer cargo de su responsabilidad, que es vacunarnos a nosotros. ¿Dónde está la vacunación para las personas? ¿Sí? Entonces, yo siento que siempre buscan esa lavarse las manos. Y en este momento, pues se las lavan es con los maestros, echándonos la responsabilidad a nosotros. Ven, yo quisiera preguntándote una última cosa para terminar con esa pregunta, completarla. ¿Por qué piensas que, por ejemplo, en los medios de comunicación, ya sean noticiarios más conocidos, están diciendo que se suspenden clases, pero no están mostrando estas etapas de, por ejemplo, que les están volviendo a decir que ustedes tienen que ir obligatoriamente? En cambio, en los medios de comunicación están diciendo que se suspenden y hasta ahí nada más. No sé, quedé un poco perdida en la pregunta. Que, ¿tú qué ¿Me la puedes opinas de ampliar? que, tú qué opinas de que en los medios de comunicación más conocidos están mostrando como si todo se cancelara, tanto en las clases de universidad, tanto en las clases de colegio? Pero otro cuento aparte es, por ejemplo, lo que está haciendo el Ministerio de Educación, de que ustedes tienen que ir sí o sí. ¿Qué piensas al respecto? Que en un lado de la moneda muestren como si todo estuviera tranquilo, todo estuviera en calma, y por el otro lado los están haciendo ir obligatoriamente. Sí, de pronto es la misma desinformación de los medios de comunicación. Tal vez ellos no se toman la delicadeza de leer los comunicados que emite la Secretaría de Educación, porque en el último que emitió dijo que las universidades no iban a clase, pero que los jardines y los colegios sí debían funcionar normalmente. Entonces son cosas que uno no se explica. Como un universitario que pronto tiene un poco más de entendimiento en cuanto a los riesgos que implica tener contacto con el otro en estos momentos, eh, no le permiten, digamos, o lo cuidan de no ir a la institución, a la universidad, pero a los niños que por naturaleza siempre quieren estar en contacto con el otro, pues sí, simplemente los obligan o nos obligan a abrir los colegios. Entonces, digamos que son cosas que uno no se explica y me imagino que no lo explican los noticieros es por falta también de información de los mismos periodistas. Dale, en serio, gracias. Para completar ese, yo quisiera preguntarte, ¿qué aspecto tiene la psicología infantil, o bueno, qué aspecto psicológico manejan que los niños vuelvan a ir, cómo se están relacionando actualmente, qué medidas se están tomando de bioseguridad en los colegios? Ok, listo. Pues mira, Juan,
yo pienso que con el discurso que nos tienen a todos es que el niño debe socializar, que el niño está aburrido en casa, que están aumentando los casos de violencia. Y sí, sí, puede que sí pase, y de hecho es una realidad, la violencia intrafamiliar está ahí y está latente, ¿sí? Eh, pero más allá está aparte, bueno, sí, la socialización, pero ¿a qué costo? Porque si bien es cierto, ellos nos están vendiendo, hablo de ellos, los medios de comunicación, hablo de ellos, el mismo Estado, que todos los colegios distritales están al 100% en cuanto a medidas de bioseguridad. En el papel lo están, ¿sí? Te pasan documentos de 100, 150 hojas en donde uno los lee y dice, wow, esto es un sueño. Pero cuando vas a la realidad, resulta que te muestran los megacolegios, o sea, una super infraestructura con todo listo para que los niños entren. Pero ¿y por qué no ir allá a esos lugares de Ciudad Bolívar? ¿Por qué no en el mismo USME, en donde hay colegios pequeños, hay colegios que no tienen una infraestructura adecuada? Las aulas de clases son pequeñas, entonces caben ¿cuántos? ¿3, 4 estudiantes? ¿Sí? En donde antes habían posiblemente a disposición 7 baños para 3 jornadas, siguen siendo los mismos 7 baños. Ah, bueno, ya no sirven 7, ahora sirven 8 o sirven 9. Listo, hay lavamanos portátiles, pero resulta que el agüita hay que sacarla con pedal y si se acabó el baldecito de agua de donde se sacaba, pues bueno, ¿y quién lo va a ir a traer? Es responsabilidad de los vigilantes tomar la temperatura. ¿Sí? En realidad tienes el equipo como docente, tienes el equipo de bioseguridad para ti, posiblemente un protector de cara que parece un casco gigantísimo y te pesa en la cabeza, la voz no se te escucha, eso súmale el tapaboca, realmente los estudiantes te van a escuchar, es un desgaste, ¿verdad que sí? Y aparte de que tienes estudiantes ahí en físico, también tienes que llegar y de pronto, ¿qué pasa con la clase virtual? Para muchos funciona, ah, no, pues es que el video vino, ahí está el computador, ahí está el internet. Y ahorita nos lo decía la profe Lina y es, ay, Dale, pucha, sigue sin ahí lo problema. decía, ahorita no lo Eh, decía la profe L, eh, internet no hay en todos los colegios, o sea, esto es una falsedad, no, no, no lo hay. Hay redes que no son funcionales para los muchachos, no hay computador para todos los muchachos, no hay video bien para todos los salones. Esto es diferente a la situación de un colegio privado a uno distrital. Y de hecho hay privados que ni siquiera lo tienen, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que los niños deben socializar, pero pienso que la importancia en este momento es la vida, tanto de ellos como de sus familias, de nosotros y de nuestras familias. Entonces, la realidad es una la que pinta los medios de comunicación, otra la que pinta la alcaldesa, otra la que pinta eh, el señor Duque, y otra muy diferente cuando abres la puerta del colegio y te das cuenta que esa realidad es un absurdo. Ven, yo quisiera refutar algo. Si no estoy mal en las políticas, cuando la alcaldesa se lanzó, ella decía que era familiar de docentes, que ella iba a apoyar plenamente a los docentes. Esto ya va para cualquiera que quiera responder. ¿Ustedes han visto o interés que la misma alcaldía apoye plenamente a los docentes o solo han sido palabras de campaña, por así decirlo? Lo que pasa es que eh, fíjese que a nivel político, cuando fue la campaña de Claudia López, hubo un acuerdo, entre comillas, programático con sectores sindicales de Bogotá, donde el sector sindical, pues digamos que de cierta manera que representa el magisterio de las escuelas públicas, pues apoyó explícitamente la campaña de Claudia López, bajo el presupuesto, pues que habían unos programas que iban a hacer un aporte significativo al tema educativo. Pero pues claramente hay unas razones de orden económico, sobre todo, que es lo que rige pues esos últimos enunciados de Claudia López, donde pues se desbarata todo ese tema de los acuerdos programáticos y de las promesas de campaña, como lo señala usted.
Entonces, digamos que no se trata como de unos enunciados de una profunda violencia por parte de la alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Educación contra los profesores, pero las medidas que se toman, pues sí son profundamente violentas. Y hay, digamos que dos elementos distintos, es decir, usted escucha que el partido de gobierno y algunos de sus representantes acusan a los profesores de reclutadores de niños para la insurgencia. Usted no va a encontrar ese enunciado por parte de la alcaldía de Bogotá, pero sí va a encontrar por parte de la alcaldía de Bogotá una circular donde se obliga a que el profesor tenga que ir al colegio, ¿sí? Entonces, esas acciones son profundamente violentas y niegan los acuerdos y esos elementos de campaña que se han señalado. Solamente digamos que hablando del tema del profesor como tal, pero el tema de la dotación, el tema de la estructura, el tema de la conectividad sigue estando pendiente y aunque no lo puedan resolver dentro de un año, pues sí deben haber adelantos profundamente importantes en el contexto en que nos encontramos. Y eso no está pasando. Listo, dale. En serio, muchísimas gracias, de. Igual ya con esto doy fin a la entrevista, esperando que esta información ojalá se pueda desplazar en los medios de comunicación de la Universidad Agustiniana y si es posible que se pueda ir más allá. Con esto finalizo. Muchísimas gracias.